Durante casi toda la historia de la humanidad, las noches no fueron momentos para relajarse y ver televisión. Eran momentos aterradores. No había luz artificial, no existía la policía, no había lugar donde esconderse. En el pasado, la gente le tenía miedo a todo, desde fantasmas y vampiros hasta ladrones e invasores de viviendas. Incluso tenían miedo de que se los comieran vivos. Durante las próximas 2 horas, revelaremos los ambientes nocturnos más tenebrosos de la historia. Será un viaje épico por 10.000 años de historia. Iremos en busca de la respuesta a la pregunta de siempre. ¿Por qué le tienes miedo a la oscuridad? Nueva York. Hoy, millones de personas viven tranquilos y disfrutan la noche. Se sienten seguros en medio del brillo de luz artificial. Esta es la Tierra de noche vista desde el espacio. Las áreas con más brillo son las zonas más urbanizadas. Son ciudades modernas, donde la contaminación del aire y las luces conspiran para ocultar las estrellas en el oscuro cielo. Es un fenómeno que se conoce como resplandor en el cielo nocturno. ¿Pero qué tan malo es? Observen esto. Hoy, en la noche, una persona que se pare en la punta del Empire State solo podrá ver el 1% de las estrellas que Galileo podía ver a simple vista hace más de 400 años. Hoy en día, medimos la oscuridad de un lugar utilizando la escala de oscuridad del cielo Bortle. Es un sistema numérico que va del 1 al 9 y se utiliza para identificar exactamente el nivel de oscuridad de un lugar. En la clasificación, lo más oscuro es el número 1. Algunas partes de las regiones inhóspitas de Australia y las montañas del Perú son clase 1. El cielo de la iluminada ciudad de Nueva York es clase 9. Cuanto más oscuro el cielo, menor es el número. Quedan muy pocos lugares clase 1 en la Tierra. De hecho, hoy en día no hay ningún lugar de Estados Unidos continental que tenga una clasificación mayor a la clase 2. Para experimentar la clase 1 u oscuridad verdadera, los estadounidenses tendrían que viajar en barco, alejarse 300 millas náuticas de la costa y adentrarse en el corazón del océano. A esta distancia, las luces de las ciudades costeras se ven en el horizonte, más allá de la curvatura de la Tierra, y producen un verdadero cielo nocturno oscuro. Antes de la invención de la luz artificial, ¿cuáles eran los lugares más peligrosos de noche? ¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? ¿Será innato nuestro miedo a la oscuridad? ¿Será un instinto codificado en nuestro ADN? ¿Será algo que aprendemos? ¿O será una advertencia de nuestros antepasados transmitida de generación en generación? Para responder esas preguntas, enviaremos nuestras cámaras alrededor del mundo en busca de la oscuridad verdadera y para descubrir lugares en los que hoy la gente vive la oscuridad como lo hacían nuestros antepasados. Comenzaremos por el este de África. Es una de las regiones más oscuras del planeta. Aquí, el cielo nocturno es clase 2 según la escala de la oscuridad del cielo nocturno de Bortle.
El hombre y nuestro miedo a la oscuridad pudieron haberse originado aquí hace 10.000 años. Vinimos a investigar cómo era la noche para los primeros humanos y tratar de entender los peligros extremos que tenían que superar. Algunos de esos peligros aún perduran. La noche fue el primer mal necesario del hombre. Es nuestro miedo más antiguo y más inquietante. A. Roger E. Kirch es un profesor de historia y el autor galardonado del libro Al caer la noche, Noches del pasado. Ha pasado toda su vida estudiando las causas que hicieron peligrosas las noches de nuestros antepasados. Algunos psicólogos creen que los seres humanos, los hombres prehistóricos, no nacieron con miedo a la oscuridad. Sin embargo, lo desarrollaron instintivamente luego de varias generaciones, en particular cuando las fuentes de peligro se volvieron sinónimo de oscuridad. Nuestra primera teoría es que hoy en día aún tenemos miedo a la oscuridad debido a un instinto primitivo que data de cuando nuestros ancestros eran presa. Tenían miedo de ser comidos vivos. Uno de los principales peligros, antes y ahora, eran los felinos depredadores. El león es un cazador hábil. Es un depredador nocturno cuyo rugido se puede oír en un área de 207 kilómetros cuadrados. Los leones infundían miedo e incertidumbre en las aterradoras noches africanas, y había muy pocos lugares para esconderse. Las primeras aldeas se expandieron hace 200.000 años. Y aún así no podían mantener a su población completamente segura de los predadores nocturnos. El peligro que corremos de noche es que los animales salvajes vienen y atacan la aldea. Por ejemplo, los leones, hienas y leopardos. Stanley Nebu es un habitante masái que ha vivido toda su vida bajo la amenaza de ataques animales. El león y otros felinos salvajes vienen durante la noche y atacan la aldea. Hace miles de años, había leones en muchos lugares del mundo, desde Europa Occidental hasta la India. Sin embargo, la población humana se esparció y el territorio de los leones empezó a disminuir. En el presente, casi todos los leones salvajes viven en el sur y en el este de África, donde siguen siendo una amenaza. En la actualidad, casi 100 africanos mueren cada año cazados por leones hambrientos. Es necesaria una protección meticulosa y probada en el tiempo. Los guerreros masái comparten la responsabilidad de mantener a la tribu segura. La aldea de la tribu, llamada Manyatta, está protegida por una simple reja de madera hecha con palos nudosos. Es lo único que separa a la tribu de los leones. La Manyatta se construye utilizando árboles espinosos. Es una manera de evitar que los animales salvajes penetren la aldea. Los hombres jóvenes, armados solo con una lanza y un garrote, pasan las noches en vela vigilando el perímetro de la aldea. Están dispuestos a dar su vida por proteger la tribu. A menudo, eso es exactamente lo que se necesita.
En el mundo actual, muchos de nosotros tenemos muy poco contacto con animales salvajes. Pero hace miles de años, los depredadores deambulaban por las noches en todo el mundo. No existen estadísticas en el mundo antiguo sobre las muertes humanas por depredadores. Sin embargo, hay nuevas teorías que se basan en los registros fósiles que sugieren que aproximadamente del 6 al 10% de los primeros humanos fueron presa de depredadores. Se han encontrado cicatrices en los fósiles humanos que indican que los depredadores eran una amenaza que la gente tomaba muy en serio. Me refiero a los pueblos primitivos. Hoy en día, los Masái aún viven con una amenaza ancestral que la mayoría de las sociedades actuales jamás imaginaría. Los Masái somos muy colaboradores. Cooperamos mutuamente, especialmente en casos de peligro. Si dices aquí que ocurre algo malo, una mujer llora, todos se enteran de que algo malo está pasando y vienen corriendo hasta aquí. Sylvester Lenkoko Kirokor explica cómo su tribu utiliza el fuego como protección. En la oscuridad usamos una antorcha en caso de peligro. Alumbramos lo que podemos usando la antorcha. Esta herramienta simple pero eficaz ha ayudado a los Masái a combatir los peligros de la noche durante miles de años. Hoy en día aún se utiliza. En nuestras chozas usamos el olivo. Lo cortamos en pedazos pequeños, lo secamos, lo incendiamos y lo colocamos en una esquina de la casa. Con eso se puede ver mucho. El fuego fue uno de los primeros métodos de defensa que los humanos utilizaron para protegerse durante la noche. Pero como veremos, el poder de destrucción del fuego incontrolable era la fuente de otro miedo a la oscuridad. Estamos revelando los ambientes nocturnos más peligrosos de la historia para explicar de dónde proviene nuestro miedo a la oscuridad. Nuestra próxima parada es la antigua ciudad de Jerusalén, en el corazón del Israel actual. En la actualidad, el cielo nocturno de Jerusalén es clase 4 en la escala de Bortel. Vinimos aquí para explorar nuestra segunda teoría, que el miedo a la oscuridad, en particular en Occidente, tiene también raíces religiosas. Para entender la conexión de Satanás con nuestro miedo a la oscuridad, debemos entender primero la importancia que tenía Satanás antes de la aparición del cristianismo. Podemos decir que Satanás es parte de la Biblia. Por ello comenzó con el pacto del monte Sinaí, narrado en ella. El académico religioso Jovan Kulibrick es un experto en el papel de Satanás en la religión y en la conciencia humana. Satanás era un ángel que se rehusó a vivir bajo la luz de Dios. El mal es el rechazo del bien. Es el rechazo de Dios, y Satanás fue el primero en rechazarlo. Rechazó la comunidad con Dios. Durante miles de años antes de Cristo, Satanás se consideraba una expresión abstracta del mal. No era un ser real, sino una fuerza que se usaba para explicar la crueldad del hombre hacia el hombre. En el mejor caso, Satanás era responsable de las desgracias y daños. En el peor caso,
Satanás era el culpable de la muerte y la enfermedad. Pero en el año 100 después de Cristo, las enseñanzas del cristianismo hicieron surgir la idea de que Satanás era una presencia física real, una creencia que se esparció rápidamente en el mundo occidental. Se creía que Satanás era más activo de noche. Se creía que Satanás era capaz de disfrazarse de un sinnúmero de animales, como un cuervo o un lobo. Cuando la gente se encontraba con animales salvajes en la noche, se preguntaba si era el propio diablo o si era uno de sus súbditos. Los primeros cristianos creían que Satanás acechaba en la oscuridad. Algunos teólogos creen que Dios desenterró al diablo en las horas de oscuridad. Por otro lado, otros señalan que la oscuridad se ajustaba naturalmente a los designios del diablo. Cazaba a los humanos en la oscuridad, especialmente cuando estos dormían y eran más vulnerables. De hecho, en la mente de muchos de los primeros europeos, la noche era el profano reino del diablo en la tierra. La luz artificial era una manera de calmar los sentimientos de vulnerabilidad, pero muchos no podían pagarla. Las velas de cera se han utilizado desde el año 3000 a.C. Pero solo los ricos y poderosos podían tener una vela todas las noches. En dólares actuales, una vela relativamente barata podría llegar a costar más de $20. Una pequeña fortuna para los campesinos del primer siglo. Las familias de clase media baja y clase baja hacían velas de sebo de grasa. Era más común incluso que las familias pobres dependieran, si tenían suerte, de lo que llamamos luces de junco. Eran juncos que recolectaban fuera de las casas, los secaban y los impregnaban de grasa de tocino o de algún otro sebo. Los juncos se quemaban durante 1 hora y emitían una luz muy tenue. Pero a principios del año 100 después de Cristo, los habitantes de Jerusalén comenzaron a utilizar un nuevo tipo de luz. Las lámparas de aceite se fabricaban con arcilla y utilizaban aceite de oliva para el fuego. Era un combustible ampliamente disponible y mucho menos costoso que la cera. Ahora, una persona promedio tenía una herramienta a su disposición para combatir la oscuridad y al mismo diablo. Pero el miedo a la oscuridad de los humanos no terminó. 1300 años después, nuestros antepasados le cerraban las ventanas a una amenaza muy diferente. Este es Whitcomb in the Moor, en el Parque Nacional de Dartmoor, en el suroeste de Inglaterra. Estamos aquí para descubrir uno de los lugares y momentos más peligrosos de la historia. Para salir durante la noche. Europa en la Edad Media.
Dartmoor es una zona increíblemente misteriosa. Anthony Beard es un historiador de Dartmoor, una región que ha cambiado muy poco desde que su familia se radicó en ella en el siglo XV. Nuestro pueblo, Whitecomb in the Moor, no ha cambiado mucho en el pasar de los años. Aún tenemos la iglesia, que es una edificación magnífica que data del siglo XIV y principios del siglo XV. Parte del encanto de Dartmoor es que mucha gente todavía vive como sus ancestros vivían hace 400, 500 años y hasta más. Está ubicada a 320 kilómetros de la abrumadora contaminación de luz de Londres. Esta posición geográfica única hace que el pueblo escondido en las profundidades del valle Whitecomb sea un área muy oscura de noche. Es clase 3 en la escala de Bortle. No se filtra la luz de las ciudades. Por eso aún tenemos oscuridad extrema. Pueblos como este nos ofrecen una ventana perfecta al pasado para descubrir los peligros que nuestros antepasados corrían en la Europa medieval. La oscuridad es la que crea la atmósfera y el aspecto tenebroso de estar en Dartmoor. La tercera teoría. Que el miedo a la oscuridad provenga de una época en la que temíamos ser atacados durante la noche. Uno de los mayores peligros nocturnos era viajar por carreteras oscuras. Se deben respetar los lugares como Dartmoor, porque cuando tratas de competir con él, todo empeora. En los páramos oscuros y azotados por el viento, había peligros escondidos en todas las esquinas. El otro gran peligro de la noche eran los ladrones y salteadores. El experto en la Edad Media, Tim Sandals, ha caminado por estos bosques durante décadas. Los granjeros de la zona iban al mercado con su ganado en la mañana y en la noche regresaban luego de haberlo vendido. Por eso los ladrones sabían que los granjeros llevaban una moneda de oro u otras monedas. El estereotipo que tenemos de los salteadores es que son hombres a caballo, que nunca se atreven a hacer daño a sus víctimas. Pero por el contrario, la gran mayoría eran brutales y violentos. Algunos colocaban cuerdas en los caminos y carreteras rurales para hacer caer a sus víctimas. Estas trampas no tenían ni 15 ni 20 centímetros de altura para hacerte caer. Estaban a 1,5 metros y hasta 2 metros del suelo. Como estaba oscuro, cuando regresaban a casa, los viajeros no veían la cuerda. Funcionaba como un garrote. Los atrapaba y los salteadores saltaban sobre ellos y los robaban. ¿Por qué le tienes miedo a la oscuridad? Nuestra búsqueda de respuestas nos ha traído al pueblo lejano de Inglaterra llamado Whitecomb in the Moor. Estamos aquí para investigar la teoría de que heredamos de nuestros ancestros un miedo mortal de ser atacados de noche. Desde la Edad Media hasta el siglo XIX,
El peligro de encontrarse con ladrones en los caminos durante la noche era algo real. Cuanto más oscura la noche, mejor para los ladrones. Especialmente porque mucha más gente de la que uno imagina viajaba de noche. Los ladrones estaban bien armados. Llevaban cuchillos y no vacilaban en usarlos. El mejor consejo que se le podía dar a un peatón era que viajara acompañado de tantas personas como le fuera posible, porque era más seguro viajar en grupo. A veces se lograba atrapar a los salteadores, pero aún así seguían aterrorizando a los viajeros nocturnos por la manera macabra en la que eran castigados. En el siglo XV se utilizaban las colinas como esta para colgar jaulas. Cuando atrapaban a los criminales, especialmente a los salteadores, los ahorcaban y dejaban sus cuerpos colgando en la horca, pudriéndose. En algunos casos, dejaban a los criminales morirse de hambre en jaulas. Cuando viajabas por esas carreteras de noche, podías oír los cadáveres balanceándose en la horca o el crujir de las jaulas. Se oían los gritos de hombres hambrientos. Imagínense cómo se sentían esos hombres enjaulados. Angustia, pura angustia. Deberían imaginar el terror que sentía alguien que iba caminando en medio de la noche, oyendo ruidos extraños. No podía investigar de dónde venía el ruido, si era alguien desesperado o, peor aún, más aterrador, un espíritu maligno. Había miedo, había una sensación de claustrofobia y de lo desconocido. Mucha gente no hubiera puesto un pie en ese bosque. Los sonidos del bosque son como voces. Dios mío, ¿qué es ese ruido? Debo ir a investigar. Los sonidos, la vista, los olores y hasta el sabor del aire es extraño. Se podía decir que es el llamado del páramo. Cuando el viento sopla en el valle, suena como si alguien gritara. Lo llaman el grito de la oscuridad. Puede ser algo escalofriante, especialmente cuando hay mucho viento y frío. Con tanto crimen que azotaba a los viajeros de noche, no es de sorprenderse que en las culturas antiguas se desarrollara la guardia nocturna. Era un grupo selecto de hombres que caminaban por las calles de noche protegiendo a los ciudadanos de los peligros de la oscuridad. Eran policías antes de que existieran los cuerpos de policía. Uno de los propósitos de la guardia nocturna, aparte de patrullar las calles, era gritar a todo pulmón
el clima, la hora y hacer que la gente no durmiera muy profundo, por si algo como un incendio o un crimen o algo por el estilo ocurría en medio de la noche. El sistema de vigilancia nocturna funcionaba bien en las grandes ciudades, pero en las comunidades más pequeñas era más difícil convencer a los granjeros de que sacrificaran preciadas horas de sueño para proteger la propiedad y la vida de sus vecinos. No ayudaba el hecho de que la guardia nocturna a veces funcionaba bajo la sospecha de que se quedaran dormidos en algún callejón oscuro o fueran sobornados para que no cumplieran las tareas nocturnas que les fueron encomendadas. Como resultado, la guardia nocturna pocas veces resultaba una defensa eficaz contra el crimen. Esto dejaba a los ciudadanos de la Europa medieval a la merced de sus conciudadanos. Si una persona cometía la estupidez de gritar asesinato o robo, casi nunca lograba que los habitantes del pueblo actuaran. Según la gente de esa época, lo mejor era gritar ¡fuego! A diferencia del crimen, el fuego era una amenaza para todo el pueblo, y no solamente para una persona. Hace 500 años, las noches no duraban más que las del presente. Pero así lo parecía. La gente no tenía la manera de extender el día utilizando electricidad. Por ello, la oscuridad duraba desde el ocaso hasta el alba, 18 horas o más durante los meses de invierno en el norte del planeta. Las noches eran muy largas y el patrón de sueño era muy distinto al de hoy en día. A diferencia de nuestro patrón de sueño, que tiende a estar comprimido y consolidado en una sola fase de sueño durante la noche, antes el sueño estaba dividido en dos fases diferentes. Las denominaban primer y segundo sueño. Tenían esa traducción en gran variedad de idiomas y regiones en todo el mundo. Ese era el patrón predominante desde tiempos inmemoriales. La mayoría de la gente dormía el primer sueño 1 hora después del ocaso y se despertaba justo a la medianoche. ¿Qué hacía la gente entre el primer y segundo sueño? La respuesta es nada y de todo. Desde usar una vacinilla, revisar a un niño enfermo, hasta visitar a un vecino. Por supuesto, salir a visitar a algún vecino durante la noche implicaba viajar por carreteras oscuras o con muy poca luz. Era una práctica peligrosa que muchas veces terminaba en un desastre. El que sea tan tonto como para tratar de cruzar ese terreno cenagoso en la oscuridad está buscando problemas. El resultado, muchos caminantes nocturnos terminaban cayendo en cunetas o les pasaba algo peor. El crepúsculo en las profundidades del Parque Nacional Dartmoor, en el suroeste de Inglaterra, no es un lugar para deambular en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la noche, antes de la aparición de los faros, estaba llena de peligros. Este es otro factor que explica nuestro miedo histórico a la oscuridad. Dartmoor es un área en la que te puedes desorientar y perderte fácilmente. Los informes de finales de la Edad Media indican que a menudo la gente moría si no prestaban suficiente atención al paisaje que les rodeaba. Para caminar en la noche,
La gente dependía de la luz de la luna y llevaban antorchas caseras o lámparas. Se memorizaban el paisaje por miedo a caerse en un lago y morirse. Las carreteras y senderos de Dartmoor siempre han sido lugares traicioneros. Como pueden ver, todo el suelo del bosque está cubierto de varios tipos de musgo. Cuando el suelo está húmedo, el granito se pone resbaloso y te puedes doblar un tobillo o fracturarte una pierna. Como es una alfombra muy densa, también esconde huecos en las rocas en los que se te puede atascar el pie. En la Edad Media era incluso peor, y en la oscuridad solo tenías la luz de las antorchas, con las que era muy difícil ver por dónde ibas. Todos esos peligros eran muy difíciles de ver con una pequeña lámpara y eran muy aterradores. En una época en la que no existían linternas, los campesinos y granjeros que recorrían los bosques de noche estaban literalmente arriesgando su vida. No importa que pienses que conoces bien el área, es muy fácil perderse. En particular cuando está oscuro y el viento sopla. Puedes toparte con un río. Si tienes suerte, consigues un puente para cruzarlo. Pero a veces están húmedos y resbalosos. El poder del viento es increíble a veces. Luego viene el desastre. Mucha gente ha salido volando con el viento y el cuerpo se lo lleva el río. A veces llegan al mar. Aun cuando una persona lograba llegar a casa sin problemas, en las casas no había mucha protección de los ladrones que entraban durante la noche. Los ciudadanos aterrados comenzaron a hacer lo que se denomina cierre, es decir, se encerraban de los peligros externos. Cierra los postigos, cierra las puertas, deja la noche afuera. El cierre se hacía en una época en la que era necesario asegurar las puertas, cerrar las ventanas y postigos para prepararse para la llegada de la oscuridad. Estamos en una casa de granja que data del siglo XV o antes. Después de pasar toda su vida estudiando la historia de Dartmoor, David Addis puede arrojar luz sobre el comportamiento humano en la oscuridad. En invierno las horas de oscuridad eran muy largas. Eso sería lo primero que pensarían. En segundo lugar, pensarían en los maleantes que siempre estaban rondando. Rondaban en busca de una entrada fácil a las casas para robar objetos valiosos. Por eso habría que cerrar la casa para que nadie pudiera entrar.
Las puertas principales tenían un sistema de cierre sencillo con una gran llave de 13 centímetros de largo, probablemente de metal pesado. En segundo lugar, tratarían de fijar las ventanas para que nadie entrara. Para ello usaban postigos en las ventanas. Los postigos y cerraduras eran la única manera de mantener a los intrusos fuera. Cuando todo lo demás fallaba, la gente tenía un último recurso como defensa. Para asegurarse de que estaban bien protegidos, tenían perros hambrientos. Eran perros que no habían comido durante un tiempo y estaban ubicados en lugares estratégicos. Cualquiera que entrara a la casa sería atacado por estos perros. El crepúsculo en las profundidades del Parque Nacional Dartmoor, en el suroeste de Inglaterra, no es un lugar para deambular en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la noche, antes de la aparición de los faros, estaba llena de peligros. Este es otro factor que explica nuestro miedo histórico a la oscuridad. Dartmoor es un área en la que te puedes desorientar y perderte fácilmente. Los informes de finales de la Edad Media indican que a menudo la gente moría si no prestaban suficiente atención al paisaje que les rodeaba. Para caminar en la noche, la gente dependía de la luz de la luna y llevaban antorchas caseras o lámparas. Se memorizaban el paisaje por miedo a caerse en un lago y morirse. Las carreteras y senderos de Dartmoor siempre han sido lugares traicioneros. Como pueden ver, todo el suelo del bosque está cubierto de varios tipos de musgo. Cuando el suelo está húmedo, el granito se pone resbaloso y te puedes doblar un tobillo o fracturarte una pierna. Como es una alfombra muy densa, también esconde huecos en las rocas en los que se te puede atascar el pie. En la Edad Media era incluso peor, y en la oscuridad solo tenías la luz de las antorchas, con las que era muy difícil ver por dónde ibas. Todos esos peligros eran muy difíciles de ver con una pequeña lámpara y eran muy aterradores. En una época en la que no existían linternas, los campesinos y granjeros que recorrían los bosques de noche estaban literalmente arriesgando su vida. No importa que pienses que conoces bien el área, es muy fácil perderse. En particular cuando está oscuro y el viento sopla. Puedes toparte con un río. Si tienes suerte, consigues un puente para cruzarlo.
pero a veces están húmedos y resbalosos. El poder del viento es increíble a veces. Luego viene el desastre. Mucha gente ha salido volando con el viento y el cuerpo se lo lleva el río. A veces llegan al mar. Aun cuando una persona lograba llegar a casa sin problemas, en las casas no había mucha protección de los ladrones que entraban durante la noche. Los ciudadanos aterrados comenzaron a hacer lo que se denomina cierre, es decir, se encerraban de los peligros externos. Cierra los postigos, cierra las puertas, deja la noche afuera. El cierre se hacía en una época en la que era necesario asegurar las puertas, cerrar las ventanas y postigos para prepararse para la llegada de la oscuridad. Estamos en una casa de granja que data del siglo XV o antes. Después de pasar toda su vida estudiando la historia de Dartmoor, David Addis puede arrojar luz sobre el comportamiento humano en la oscuridad. En invierno las horas de oscuridad eran muy largas. Eso sería lo primero que pensarían. En segundo lugar, pensarían en los maleantes que siempre estaban rondando. Rondaban en busca de una entrada fácil a las casas para robar objetos valiosos. Por eso habría que cerrar la casa para que nadie pudiera entrar. Las puertas principales tenían un sistema de cierre sencillo con una gran llave de 13 centímetros de largo, probablemente de metal pesado. En segundo lugar, tratarían de fijar las ventanas para que nadie entrara. Para ello usaban postigos en las ventanas. Los postigos y cerraduras eran la única manera de mantener a los intrusos fuera. Cuando todo lo demás fallaba, la gente tenía un último recurso como defensa. Para asegurarse de que estaban bien protegidos, tenían perros hambrientos. Eran perros que no habían comido durante un tiempo y estaban ubicados en lugares estratégicos. Cualquiera que entrara a la casa sería atacado por estos perros. El alba. Ya pasó otra noche, pero no hay descanso. El día es la oportunidad que tenían las familias para preparar sus defensas para la noche. Para la gente del siglo XV, eso implicaba fabricar armas para defender sus hogares. Tenían palos largos para defenderse. También tenían garrotes.
probablemente de este tamaño, con un nudo en la punta. Eran hechos sobre todo con ramas de árboles con nudos. Imagínense que miran hacia la ventana y ven a alguien tratando de entrar. Podían simplemente golpearlo en la cabeza desde un lado y matarlo. Las condiciones dentro de los hogares medievales eran sombrías y a veces más oscuras que afuera. Para cualquiera de nosotros, entrar en uno de esos típicos hogares europeos de aquellas épocas antiguas durante las primeras horas de la noche sería muy lúgubre. Dormían todos en una cama de 2 metros de ancho. Colocaban a los niños en un extremo y los adultos se acostaban en el otro. No existían los baños. Iban a un riachuelo y se lavaban. En invierno no se lavaban para no congelarse. Se llenaban de insectos. Sus cuerpos estaban completamente infestados de distintos tipos de insectos. El interior era oscuro, a excepción de la poca luz que algunas formas primitivas de iluminación artificial conseguían. Una luz de juncos o del hogar eran usuales, pero la luz que proporcionaba el hogar también generaba humo. Como las noches eran muy largas y frías, usaban fuego para calentarse y a veces el mayor peligro provenía de las llamas. A lo largo de la historia, el fuego ha sido una de las razones principales por las que la gente le tenía miedo a la oscuridad. Siempre existe el peligro de incendio. Eran techos de paja que podían incendiarse con un par de chispas. Ese techo podía incendiarse fácilmente. Los incendios eran muy frecuentes de noche. Eran muy peligrosos porque muchas muertes por fuego ocurrían cuando la gente dormía. En la Europa medieval, los incendios eran la causa de la muerte de muchos niños. Casi 1/5 de la población infantil de menos de 3 años moría en incendios. Uno de los peores sonidos que alguien podía oír durante la noche era el de la campana de incendios o el llamado de los guardias nocturnos anunciando un incendio. En ese momento se tomaba como un crimen estar en los alrededores y no responder al llamado. De hecho, en Estocolmo, decapitaban a las personas que se rehusaban a participar en la extinción de un incendio que pudiera amenazar a toda la comunidad. El fuego sigue siendo una amenaza nocturna. Hoy en día en los Estados Unidos una casa se quema cada 74 segundos. El 25% de los incendios domésticos comienzan entre la medianoche y las 6 de la mañana. Hace 500 años ese número era 3 veces mayor. Estamos en un viaje alrededor del mundo para descubrir por qué le tememos a la oscuridad. ¿Será un rasgo genético o será algo que hemos heredado generación tras generación? ¿Serán advertencias de que tengamos miedo por peligros reales que perduran en el presente? Como hemos visto, 2 teorías de por qué le tememos a la oscuridad tienen que ver con ataques nocturnos e incendios. 2 peligros que aún nos mantienen despiertos de noche. El condado de Medina, Ohio, ubicado en las profundidades de las tierras de labranza del centro-occidente de Estados Unidos. El cielo es clase 3 en la escala de Bortle.
En varios kilómetros no se ven luces exteriores. Estas colinas son un lugar de verdadera oscuridad como los que hemos visto en la historia. Para nuestras cámaras ha sido una extraordinaria oportunidad de entrar a los hogares del mundo privado de los Amish. La gente tiene contacto limitado con el mundo moderno. Sus esfuerzos continuos para soportar los peligros de la noche nos ofrecen un vistazo a los métodos tradicionales que sus ancestros utilizaron durante cientos de años. Nuestros niños casi nunca salen solos cuando está oscuro, ni siquiera al granero. Roy Kime es un descendiente directo de la primera comunidad Amish que se asentó en Estados Unidos a principios del siglo XVIII. Un linaje que comenzó cuando los menonitas devotos huyeron de la persecución religiosa en la Europa rural. Nuestros hijos nunca se alejan de la casa hacia el campo o hacia la carretera. Si están fuera más de 5 minutos, me preocupo. En el siglo XVIII, las ciudades y pueblos grandes hacían grandes esfuerzos para alumbrar la noche con un buen uso de los faros en las calles. Pero en las áreas rurales como esta, los granjeros seguían dependiendo de lámparas de mano y de la luz de la luna para alumbrar su camino. Aún en ausencia de la luz de la luna, la gente podía aprovechar la luz de las estrellas que iluminaban el paisaje mucho más que lo que alumbran hoy en día. Antes de la llegada de la iluminación artificial y de lo que se denomina contaminación de luz, probablemente un mínimo de 2.500 estrellas eran visibles en el cielo nocturno. La Vía Láctea segmentaba el cielo en dos partes. Algunos caminos seguían deliberadamente el mismo camino de la Vía Láctea para permitirles a los viajeros tener vías seguras y orientarse al mirar el cielo. Es sorprendente que a veces hacían trabajos rurales de noche, incluso fuera de la casa. Mataban ganado, recolectaban manzanas y cortaban leña. Todos los trabajos intensos se realizaban con poca luz. Ya que se realizaban tantas tareas de noche, el uso de las lámparas de mano representaba un problema para los granjeros. Ese es un problema que ha estado presente en muchos lugares y momentos: la continua amenaza del fuego. Dondequiera que había paja en abundancia, existía la amenaza del fuego. A veces estaba restringido llevar antorchas o velas a los establos. Si la gente lo hacía, debían ser muy cuidadosos de no incendiar toda la estructura. Los incendios podían ocurrir en cualquier momento porque los granjeros usaban la luz del fuego para alumbrar de noche. Yo tenía una lámpara en el establo sobre una viga. En ese momento arrojaba la paja hacia abajo y parte de esta pasó muy cerca de la lámpara. La lámpara cayó al suelo y se rompió. Me asusté. Sabía que el establo se incendiaría. Por eso bajé rápidamente las escaleras y le quité la paja de encima. De alguna manera el fuego se sofocó. Me asusté mucho. Una llama así
Es un verdadero peligro. Otro posible peligro de incendio era el comportamiento impredecible de los animales de trabajo de la granja. Para los granjeros, los caballos eran muy necesarios para muchos trabajos de subsistencia. El 90% de los hogares rurales del siglo XVIII tenían al menos un caballo. Estos caballos causaron innumerables incendios por accidente. Era muy peligroso hacer entrar a los caballos en el establo. Sam Schwartz, un Amish de esta localidad, ha experimentado personalmente este peligro nocturno. Hay lámparas de querosén colgadas por todos lados. Los caballos están cansados, quieren entrar al establo y comer, pero tratas de desatarlos. Lo peligroso es que los caballos son altos. Pueden golpear las lámparas, tumbarlas, y si hay paja alrededor, lo que obviamente es muy común, todo se incendia muy rápido. Es algo muy peligroso de hacer en la noche. Ya es de día en la tierra de los Amish. La comunidad se mueve en la seguridad de la luz del día. Pero no pasará mucho tiempo antes de que comiencen a hacer un ritual nocturno que han repetido durante cientos de años. La gente sabe que no tenemos teléfono ni electricidad, por eso somos propensos a ser atacados. Desde principios del siglo XVIII, los Amish se han encerrado en sus casas para protegerse de la amenaza de los ladrones despiadados. Aún esas invasiones no han desaparecido. El carácter aislado de los Amish hace que las estadísticas al respecto sean muy limitadas. Sin embargo, en una zona del condado de Lancaster, Pensilvania, los informes de la policía demuestran que los hogares Amish tengan 5 veces más probabilidades de ser robados que un hogar contemporáneo. Me despierto cuando oigo pasos en la casa o en los alrededores. Nunca te sacas de la mente que te pueden atacar. Hubo un incidente en el que a alguien lo robaron a medianoche. La persona se levantó de la cama y lo golpearon en la cabeza. Su esposa estaba en el cuarto. Salió mientras atacaban a su esposo y corrió a casa del vecino. No había electricidad ni nada. Hasta ahora no han atrapado al culpable. Solo rezamos para que eso no vuelva a suceder. Encerrarse ha ayudado a la gente en todo el mundo a mantenerse segura durante la noche. Pero, ¿qué ocurría en aquellos momentos de la historia en los que la gente vivía en lugares en los que había muy poco para quemar, no había paredes para resguardarse, ni puertas para obstaculizar el paso? Nuestro viaje para descubrir por qué le temes a la oscuridad nos trajo a una tierra en la que no hay cómo escapar de la noche. Porque en este lugar no hay dónde encerrarse. En Negev, el desierto aislado de Israel, el cielo nocturno es oscuro e imponente. En la escala de Bortel, en la que la clase 1 es el cielo más oscuro, las noches desérticas de este lugar son clase 2, una clase muy oscura. Vinimos aquí para experimentar el peligro nocturno de este lugar que ha cambiado muy poco en 7000 años. Es uno de los pasajes más desolados del mundo y es donde vive un grupo de nómadas, los beduinos, una cultura antigua que durante siglos ha combatido un peligro nocturno único. Los beduinos del desierto de Negev
han sobrevivido a las duras condiciones del desierto, mudándose de un sitio a otro en busca de agua y tierras fértiles para su ganado. Las carpas y refugios que diseñaron para tener mayor movilidad no tienen la protección de las viviendas permanentes que pueden cerrarse. En la noche, los beduinos se encierran en multitudes. La oscuridad es traicionera. No tenemos electricidad, por eso nuestros senderos son completamente negros. Abu Afashe Ibrahim es miembro de la tribu beduina El Asasmah. Todas las familias viven a 3 metros de distancia. Hay carpas al lado de carpas. Son como grupos de tanques que fortifican un lugar. Así nos protegemos. Estos beduinos han vivido durante miles de años bajo la amenaza de ataques de los animales nocturnos. Muchas culturas han apartado a los pueblos nómadas, como por ejemplo los indígenas estadounidenses, los beduinos en el Medio Oriente, los masái en África y los gitanos en Europa del Este. Por un lado, no tienen el riesgo de sufrir un incendio porque decidieron no construir casas permanentes. Sin embargo, están a merced de algunos elementos, de los ladrones y de algunos animales salvajes. Todo tipo de bestias han tenido a estos nómadas desérticos como presas. Pero la hiena se ha ganado la reputación como la más temida. Las serpientes y los alacranes son una amenaza constante, pero las hienas son las peores de noche. Usamos nuestras armas para espantar a las hienas. Las hienas atacan a los beduinos y se los comen. Literalmente se comen a la gente. Los depredadores nocturnos siempre han sido una amenaza mortal para los humanos. Hoy en día en el mundo los ataques de animales son escasos. Pero hace 500 años, un animal nocturno era el rey de los depredadores. El lobo. Bucarest, Rumania. Una ciudad moderna en tiempos modernos. Como muchas ciudades actuales, es clase 8 en la escala de Bortel, una clasificación alta. Sin embargo, en la Edad Media, Bucarest era la frontera de una civilización que se expandía rápidamente hacia el este y chocaba con los imponentes Montes Cárpatos, una región que llegó a alojar al 40% de la población total de lobos de Europa. La gente fue ocupando cada vez más bosques y tierras salvajes para cultivarlas. Esto privaba a los depredadores del hábitat en el que siempre vivieron. Los lobos son depredadores voraces. Cazan a sus presas casi siempre de noche. Miles de campesinos europeos han sido asesinados o heridos por lobos. En la oscuridad de estos bosques, hubo un conflicto entre el hombre y la bestia. Europa del Este en el siglo XV. Los habitantes eran acechados por los ataques nocturnos de los lobos, y esto se comenzó a reflejar en su folclore.
le atribuían la violencia a criaturas míticas y fuerzas sobrenaturales. La séptima teoría. Le tienes miedo a la oscuridad porque la gente en el pasado creía que las calamidades de la realidad eran obra de hombres lobos, vampiros y otras criaturas sobrenaturales. Nuestro viaje para explicar por qué le tenemos miedo a la oscuridad nos ha traído a un lugar que une la realidad y lo sobrenatural. Aquí, en los bosques de Rumania, se encuentra el Castillo Poenari, el legendario hogar de uno de los personajes más violentos de la historia, Vlad, el Empalador, un príncipe rumano del siglo XV. Mejor conocido por su apodo más terrible y siniestro, Vlad Drácula. Tiene dos apodos, Drácula y el Empalador. El doctor Konstantin Stolniczy dice ser el único descendiente conocido de Vlad el Empalador y explica los orígenes del término Drácula. El apodo Drácula viene de su padre, que era un caballero de la Orden del Dragón. Drácula en rumano significa diablo. Si te dicen Drácula es porque eres el diablo. En el siglo XV, este príncipe era cruel, despiadado y tirano. Su apodo, el Empalador, se deriva de los castigos espeluznantes que infligía a sus rivales políticos y a los que cayeran en desgracia con él. Uno de esos castigos era el empalamiento. Se estima que Vlad mató a 100.000 enemigos del Estado. Las historias que detallan su crueldad son una leyenda. Sometía a sus víctimas a torturas, quemaduras, y lo más inquietante era que bebía su sangre. Vlad era un personaje muy extraño, porque detrás de su verdadera historia hay muchas leyendas. Era una época en la que no había médicos forenses ni policía. Por eso, los ciudadanos supersticiosos de Europa del Este concluyeron que esos actos de violencia extrema eran tan diabólicos y perversos que solo podían ser realizados por demonios sobrenaturales durante la noche. La gente intenta explicar todo lo que ocurre a su alrededor. Cuando no encuentran ninguna explicación lógica, recurren a lo sobrenatural. Bogdan Popa es un experto en historia rumana y miembro de la Sociedad de Drácula de Transilvania. El folclore rumano tiene una categoría de muertos vivientes llamada strigoi o moroi, que es cuando una persona muere y regresa de la muerte porque su alma no puede encontrar el descanso eterno. Tal es el caso del conde vampiro Drácula. Pero ¿era Val un vampiro de verdad? No era un vampiro. Pero era cierto que vivía en un lugar que tenía una conexión legendaria con los vampiros. Hoy en día existe evidencia científica que desmiente las teorías de criaturas sobrenaturales, incluso de los vampiros. Pero para la gente del siglo XV, este peligro nocturno era muy real. Estos campesinos europeos transmitieron ese miedo a través de su folclore y sus leyendas que aún perduran.
Los vampiros eran una causa de miedo común en Europa del Este y parte de Europa Occidental. Hoy en día, en el fuerte Puenari, también conocido como el Castillo de Drácula, los turistas se quedan una noche para enfrentarse al peligro detrás de la leyenda de 500 años. Está oscureciendo. Pueden imaginarse que está oscureciendo en la Edad Media. En esa época la gente solo tenía antorchas para iluminar el fuerte. Imagínense a un soldado o a un prisionero en este calabozo durante la noche. Debían enfrentar la oscuridad todo el tiempo. Debió ser muy frío, húmedo, oscuro y realmente aterrador. Estamos en un viaje para descubrir por qué le tenemos miedo a la oscuridad. Durante siglos, ese miedo ha sido alimentado por la creencia en lo sobrenatural. Sin embargo, en nuestro destino final, encontraremos algo mucho más oscuro. Un lugar en el que el miedo nunca desapareció. Edimburgo, Escocia. Una ciudad de casi 500.000 personas, ubicada en la costa sureste de Escocia, cerca del Mar del Norte. Con su paisaje dramático y su arquitectura medieval, Edimburgo es conocida como una de las ciudades más bellas de Europa. Hoy en día, Edimburgo es un mar de luces. Es clase 9 en la escala de Bortel. Pero esta ciudad esconde un oscuro secreto. Edimburgo tiene uno de los ambientes nocturnos más peligrosos de la historia. También es uno de los más oscuros, porque está bajo tierra. Cuatro pisos bajo las calles de Edimburgo, cerca del famoso castillo de Edimburgo, yacen las ruinas de un laberinto subterráneo del siglo XIX conocido como las bóvedas. El propósito original de estas bóvedas era ser utilizadas para mercancía. Avril Miedunicki ha pasado años investigando este lugar oscuro y lúgubre. Los mercaderes bajaban a este lugar a almacenar cosas como whisky, tabaco, cuero. Eran bienes costosos en el siglo XVIII. Sin embargo, encontraron un problema. El techo era muy poroso. Cuando llovía en el antiguo Edimburgo, unas horas después llovía aquí abajo. Los mercaderes se mudaron rápido. La gente que se mudó después a estas bóvedas eran los mendigos del antiguo Edimburgo. Los mendigos venían a este lugar oscuro y maloliente porque en la superficie era ilegal ser pobre. Si te pescaban durmiendo en las calles de Edimburgo, te mataban. La vida de los pobres era muy dura. El rey Eduardo III aprobó una ley en 1349 en la que clasificaba la pobreza como un crimen. En las Islas Británicas tenían un gran problema con los vagabundos. Las islas estaban sobrepobladas y la tierra se hacía cada vez más escasa. La mayoría de las ciudades estaba llena de vagabundos y mendigos. En la noche no tenían a dónde ir y en muchas ocasiones quedaban a la merced de las autoridades locales.
Los castigos por vagar o mendigar iban desde golpizas públicas y prisión hasta muerte por ahorcamiento. Los mendigos quedaban atrapados aquí sin tener otro lugar a donde ir, ni una salida. Era húmedo y olía mal. Había muchas enfermedades. Fuera legal o no, los pobres de Edimburgo necesitaban un refugio de los peligros de la noche. La única opción era refugiarse bajo tierra. Había 40 personas allí. Estaba completamente oscuro y no tenían velas. Si tenías dinero para pagar una vela, podías pagar una cama para dormir en la superficie. No veían a sus vecinos. A veces podían olerlos. Comían, dormían y hacían sus necesidades en cualquier lugar. Buscaban comida entre las heces. El olor de la muerte no se iba. Era terrible. La vida bajo tierra era muy traicionera. Como si fuera poco, en 1827 un par de asesinos en serie conocidos como Burke y Hare usaron las bóvedas como blanco de sus casas. Usaban la oscuridad para cubrirse y cazar a los débiles. Vendían los cadáveres de sus víctimas a las escuelas de medicina para disecciones. La gente que venía a las bóvedas no estaba identificada. A nadie le importaban. Era el lugar perfecto para buscar víctimas, asesinarlas, arrastrarlas a la superficie y experimentar con ellas. Lo último que se le ocurriría a la gente era donar su cuerpo a la medicina, porque era una época muy cristiana. Todos esperaban que sus restos permanecieran intactos, fueran respetados y enterrados en un cementerio sin perturbaciones. Las historias de los ladrones de tumbas se apoderaron de los habitantes de la localidad y aumentaron su miedo a la oscuridad. La situación empeoró cuando los cadáveres desmembrados aparecían de un día para otro en el cementerio más viejo de la ciudad, Greyfriars. De hecho, Greyfriars era un valle. Lo que ven ahora, esta colina en la que estamos parados, es en realidad una montaña de muertos. El escritor e historiador Jan Henderson nos lleva a esta guarida macabra de la muerte. Algunas de las tumbas del lugar tienen 5, 6 o 7 cadáveres dentro. No había espacio para urnas ni para enterrarlos con dignidad o con una ceremonia. Los arrojaban al suelo y eran apisonados. Luego les colocaban un poco de tierra encima. Y eso es solo parte de la historia. Greyfriars y los miles de cementerios parecidos alrededor del mundo siempre han sido lugares aterradores, especialmente de noche. Los cuentos sobre espíritus malignos que se levantan de las tumbas siempre han formado parte de la cultura humana. Aquí en Greyfriars, las cacerías nocturnas continúan en el presente. Acaba de ocultarse el sol en Greyfriars, el cementerio más antiguo y, como dicen algunos, más embrujado de Edimburgo. Es el lugar perfecto para ilustrar nuestra teoría final. Le tenemos miedo a la oscuridad porque nuestros antepasados temían que los muertos maltratados regresarían de la muerte para perseguir a los vivos.
Greyfriars es conocido como un lugar fronterizo, es decir, es un área en la que la frontera entre nuestro mundo y el mundo de los muertos es más estrecha. Es un lugar en el que puedes cruzar esa frontera. Los visitantes de Greyfriars alegan que todavía se puede ver actividad paranormal en la noche. El espíritu burlón ataca a la gente de distintas maneras. La gente se queja de haber sido quemada, rasguñada, mordida o cortada. Hay puntos fríos y puntos calientes en los que la temperatura sube de repente y vuelve a bajar rápidamente. Puedes ver animales muertos enfrente de las tumbas. Mucha gente se desploma cuando entra a las tumbas. El espíritu burlón ataca a la gente cuando sale de la tumba y ahí es cuando la gente se desploma. Para ver el fervor con el que nuestros antepasados creían en fantasmas y espíritus malignos, así como para entender las precauciones que tomaban de noche, volvemos a Dartmoor, donde las leyendas de fantasmas han circulado generación tras generación. Mucha gente de zonas rurales creía en una religión, pero también en la existencia de fantasmas, brujas y espíritus malignos que rondaban las casas durante la noche. Colin Richards ha pasado décadas estudiando la historia embrujada de Dartmoor. Para alejar a las brujas, fantasmas y espíritus malignos, plantaban un cerval afuera de la casa para protegerse de día y de noche. Durante la noche cerraban las puertas y ventanas. Pero si tenían que salir de noche, se colgaban una pequeña cruz de cerval o unas ramitas en el cuello para protegerse al salir de casa. En Dartmoor había un fantasma en particular al que la gente temía. Era un espíritu burlón inquieto llamado Richard Cabell. Era un lugareño en el siglo XVII. La gente lo consideraba un hombre malo. Le gustaba apostar, le gustaban las mujeres y el vino. Vendió su alma al diablo y mató a su esposa. Cuando murió en 1677, lo enterraron en la tumba que está atrás. Pero como era tan malo, le pusieron una gran placa de granito en la parte superior de su tumba para asegurarse de que el espíritu no regresara. Pero no fue suficiente. Esa misma noche, la gente dijo haber visto perros espectrales aullando y rondando la tumba. Desde ese entonces, a menudo se pueden ver de noche. A veces veían al Señor rondando de noche. Es obvio que la gente evitaba pasar por este lugar a toda costa. Los fantasmas representaban una causa profunda y genuina de miedo. Casi todas las comunidades tienen uno o más fantasmas que rondan la localidad, a veces durante generaciones. Sin embargo, los fantasmas no eran los únicos personajes oscuros que acechaban Dartmoor de noche. Los cuentos sobre otros espíritus malignos que acechaban en la noche se arraigaron en el folclore local. ¿El mal supremo? El propio diablo aún se consideraba una amenaza nocturna tangible durante la Edad Media, así como en los siglos anteriores. Si lees la Biblia, lees sobre Satanás.
Pero aquí en Inglaterra lees sobre el diablo. El diablo es el epítome de todo lo malo. En Dartmoor, así como en las aldeas medievales, los cuentos de diablos que acechaban en la noche creaban un miedo que no se podía ignorar. Probablemente uno de los peores miedos de la Edad Media en Dartmoor era el miedo a encontrarse al diablo. El miedo era tan grande que a veces la gente dormía sentada por miedo a que el diablo se les metiera por la boca si se acostaban boca arriba. Les enseñaban eso a los niños desde muy temprana edad. Por eso es fácil de entender por qué la gente, cuando salía y veía y oía cosas que no podía explicar, en lo primero que pensaban era en el diablo. Los cuentos sobre el diablo se volvieron hechos históricos, y no pasó mucho tiempo antes de que las pruebas de su existencia pasaran a formar parte de la leyenda. La tormenta eléctrica de 1638 fue tan aterradora que la gente automáticamente la relacionó con el mal y con el diablo. La leyenda cuenta que había un hombre jugando cartas detrás de esta iglesia. Se llamaba John Reynolds y había vendido su alma al diablo. Un hombre en su caballo se detuvo en un bar llamado Tavistock. Pidió una cerveza. Quienes estaban en el bar en ese momento pensaron, Dios santo, le chisporroteó al bajarle por la garganta. Puso el vaso en la barra y cuando lo quitaron había un círculo que aún se puede ver en la barra. Esta es la marca real que supuestamente quemaron en el bar en 1638. Pagó con una moneda de oro. Cuando salió del bar, luego de pedir direcciones, la moneda giró y se convirtió en una hoja marchita. Cuando estaba saliendo, 2 personas dijeron que el hombre tenía pezuñas en los pies. ¡Era el diablo! Cabalgó hasta Whitecomb. Ató su caballo al pináculo de la torre de la iglesia y entró a llevarse a John Reynolds. Llevaba tanta prisa que se fue cabalgando sin desatar el caballo del pináculo e hizo que el pináculo cayera sobre la iglesia. A lo largo de la historia, el hombre ha luchado por alejar la oscuridad y todos sus peligros. Biológicamente, los humanos no están equipados para ver de noche y siempre han estado en desventaja frente a depredadores más poderosos. Y a la amenaza de aquellos que usan la oscuridad para esconder sus actos siniestros. La luz artificial nos ayuda a soportar las horas tenebrosas entre el ocaso y el alba, y con el tiempo ha hecho que la noche sea más segura. Sin embargo, nuestro miedo a la oscuridad persiste. Tal vez queremos que sea así.